Bien, pues muchísimas gracias a los medios de comunicación por haber acudido a esta rueda de prensa, que para mí es muy gratificante y muy agradecida. Yo presumo de haber tenido un buen amigo mío, que no son ninguno de estas dos personas que me acompañan. Se llama don Manuel Santonja. Yo había trabajado mucho pues, en esto de patronato de la Peña de la Cruz. Habíamos coincidido en muchísimos sitios. Siempre fue pues, conmigo un hombre que me apreciaba mucho y yo también lo apreciaba a él, como es su esposa Mercedes. Mi agradecimiento, por tanto, a aquel hombre y mi agradecimiento a los dos hijos que me acompañan hoy, don Gonzalo Santonja. Sabéis que es Premio Nacional de Literatura, director de Castilla y León de la lengua castellana en Castilla y León. Y el título más importante que yo creo que tiene es ser hijo predilecto de Béjar. Hijo predilecto de Béjar, como decía, en singular, porque no hay ningún otro en este momento que sea hijo de Béjar. Yo estoy orgulloso de haber contribuido a ese título que se le dio en su día, en lo poco que puede contribuir un alcalde. Agradecer, como no podía ser de otra manera, a su hermano Rafael, que nos acompaña también aquí hoy, que tiene negocio en Béjar, que no se olvida de su ciudad, que no se olvida de su ciudad y por eso tiene esos negocios. Y agradecer a su esposa, a su encantadora esposa que está aquí con nosotros y sus hijos. Y también, como no, a Mario que lleva el gimnasio que pertenece a don Rafael aquí en nuestra ciudad. Yo creo que lo que más le duele a una persona en esta vida es desprenderse de aquello que quiere, sobre todo de aquello con lo que trabaja, de aquello que tiene, que hace su vida de ello. Si a vosotros os pidieran que os desprendierais del bolígrafo que tenéis ahora o de vuestros micrófonos, pues seguramente por el cariño que le habéis cogido os iba a doler. Sin embargo, estos dos hombres, tanto uno como otro, porque pertenecen a la literatura, pertenecen a la lengua, pertenecen a la educación, en definitiva, no tienen, soy que le cuesta, porque es algo romántico, pero se van a desprender de lo que ellos más quieren, de muchos libros que tienen en su biblioteca, para hacer una donación a este ayuntamiento, que luego firmaremos un protocolo después, al final de esta charla, porque en realidad esta conferencia quienes tienen que darla son ellos, y esa donación lo hacen para el Museo Textil, que ellos desde luego saben que si alguna ciudad tiene que tener un museo textil y un museo en condiciones, y nosotros aspiramos a ser el museo textil mejor de España en lengua castellana, pues no solo para ese museo van a entregar y hacer unas donaciones de libros, sino también para el Centro de Ocio Juvenil. Por eso decía de aquello de hombres dedicados a la educación, cómo se acuerdan de los jóvenes de Béjar para que tengan toda clase de información, toda clase de libros para poderse formar. Yo no tengo nada más que decir, solo agradecimiento a los dos hermanos, que sepáis también que se va a colocar pues una pequeña placa en memoria de don Manuel Santonja, padre de ellos, allí en el museo, concretamente en el Museo Textil, en lo que es la gran biblioteca que hay allí, habrá un sitio para estos libros que van a ser donados, como ellos dicen, de entre el 2015 y 2018. No va a ser una donación de una sola entrega, sino una donación de 2 o 3 años consecutivos, cuando ellos vayan seleccionando cuáles son las obras adaptadas pues a este museo, al Museo Textil y al Centro de Ocio, que como sabéis tiene también su biblioteca, tiene también sus archivos. A los dos agradecerlo infinitamente pues este comportamiento que no es único en la ciudad de Béjar, que es que aquella persona que le dio ese calificativo tan feo de que el Museo Textil pues es un almacén de chatarra, me parece que se equivocaba de todas a todas. El Museo Textil está tomando ya pues esa solidez que tiene que tomar todos los museos y poco a poco, gracias a las donaciones de muchos bejaranos que tienen, no como los Santonja, que tienen muchísimos libros y se verá enriquecida la biblioteca con esos libros, sino detalles que tienen en sus casas, detalles que no les sirven para nada y que están yendo a ese gran museo de 3.150 metros cuadrados. Desde luego, el edificio más grande y más bonito que hay en España en estos momentos dedicado a eso. Y
por cierto, cuando yo digo que va a ser el mejor museo en lengua castellana, lo digo con mis motivos. Hay otro museo que está en Tarrasa y, bueno, de alguna manera en Tarrasa pues se usa el catalán. Aquí se va a usar, estoy seguro que aquí se va a usar solamente la lengua castellana. De eso estoy seguro. Y nada más, de verdad, dejo la palabra a quien quiera de los dos hermanos. A don Gonzalo Santonja tiene la palabra. Pues muchas gracias, querido alcalde. Muchísimas gracias por todo. Yo soy muy consciente de que el título tan excesivo, dijo predilecto, pues te lo debo especialmente a ti. Mis padres te lo agradecieron muchísimo y yo te lo agradezco infinitamente. Mis padres, en efecto, eran muy buenos amigos de Alejo Riñones y por eso tanto a Rafael como a mí nos causa especial satisfacción entregar a Alejo este legado que, como él ha dicho, se va a desarrollar a lo largo de 4 años. ¿Por qué? ¿Por qué 4 años? ¿Por qué vamos a ir entregando los libros en porciones, en grupos, en tandas y no de un golpe? Bueno, muchos de estos libros van al Museo Textil. Por ejemplo, al Museo Textil va este libro tan interesante. En el año 49, el Béjar en Madrid convoca un concurso sobre industrias nuevas que se podrían instalar en Béjar. En el año 1901, la Unión Industrial, Béjar es una ciudad pujante, y se crean unos estatutos para el gobierno de la Unión Industrial de Béjar. Claro, cuando estos libros se meten en vitrinas, se ponen así. Y automáticamente los libros ya no se pueden consultar. Solo se puede ver la portada, pero no se pueden consultar. Y hay personas que les interesan estos temas, no solo como curiosidad, sino como estudiosos, y además que son fundamentales, no ya para la industria de Béjar, sino para la historia de la industrialización en España, el fenómeno industrial en Castilla y León, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los vamos a someter a un tratamiento expositivo. Ese tratamiento expositivo quiere decir esto, que todos esos documentos que tienen especial interés los vamos a pasar a grandes ampliaciones de polipropileno celular para que se puedan exponer, ¿sí? Y los interesados, sin sacar el libro de las vitrinas y, en consecuencia, sin quitarlos de la exhibición pública, sin sacar el libro de las vitrinas, puedan consultarlos y puedan trabajar con ellos. Algunos de estos paneles se exponen y eso es bueno porque un museo no solo puede tener cosas en horizontal, hacen falta láminas, ilustraciones en vertical. Algunos se exponen, pero el resto están en el archivo. De manera que sin sacar el libro de la vitrina y conservando el libro, porque estas ediciones viejas naturalmente son muy delicadas y no se puede estar trabajando directamente sobre ellas. Saben ustedes que en cualquier biblioteca ya este tipo de libros están microfilmados y lo que utiliza el investigador es el microfilm y solo en circunstancias muy concretas se accede al original. Entonces, por eso vamos a hacer esta donación a lo largo de estos años para tratar los libros convenientemente. Quiere decir que los libros hay que tratarlos uno por uno, decidir las páginas que se exponen y decir las páginas y los libros que no podrán manejarse directamente y, en consecuencia, que pasan en este formato y microfilmados al archivo. Hay 3 tipos de libros. Uno, el fondo textil, el fondo industrial, que vamos a donar libros verdaderamente interesantes y muy curiosos, porque nuestro padre siempre tuvo esa inquietud. Nuestro padre era un hombre muy interesado en todo, siempre tuvo esa inquietud, y luego nosotros, tanto Rafael como yo, hemos seguido adquiriendo este tipo de libros cuando hemos podido, de manera que iba a salir un fondo verdaderamente interesante y excepcional, que no está en otras bibliotecas, ¿eh? Y como dice el alcalde, pues eso va a dar una singularidad más a un museo que ya es muy singular y muy completo. Esta es una de las secciones de nuestra donación. Una segunda sección.
Libros, artículos y manuscritos del titular del legado de nuestro padre, de los donantes, de Rafael y míos, y de autores bejaranos y obras de temática bejarana. Ahí van a ir también cosas de muchísimo interés. Miren, un libro que todos ustedes conocen, mítico en la historia de Béjar, es las narraciones medievales de don Juan Muñoz. Bueno, pues nosotros vamos a donar el original. El original estaba en la biblioteca de nuestro padre y vamos a donar el original, que tiene un especial valor, con anotaciones y correcciones manuscritas. Yo recuerdo que esto se lo entregó don Juan a mi padre un día que coincidieron en la calle y que don Juan venía de la imprenta con el original y se lo regaló a nuestro padre. Y bueno, pues este tipo de documentos forman otra sección de nuestra donación. Lógicamente esto, pues el ayuntamiento decidirá dónde van. Muchos de estos libros irán al centro de ocio y este tipo de manuscritos, lógicamente, deben estar más protegidos. No pueden estar en una estantería al alcance de cualquiera. Y hay un tercer grupo de libros que son obras de literatura y de lengua española, así de creación como ensayo, ediciones críticas y estudios editados o realizados bajo mi dirección, que van a formar también una biblioteca muy singular. Béjar va a ser sin duda la mejor biblioteca pública municipal sobre orígenes del castellano. Aquí van a venir desde las ediciones sobre Valpuesta al monasterio de Cardeña, absolutamente todo. Y una sección de libros deportivos, porque Rafael ha publicado muchísimos libros de deporte y va a quedar una sección muy completa. Libros, nuestro padre también hizo un libro muy interesante sobre el cuerpo humano, pero dietas de entrenamiento, libros sobre dieta de deportistas, sobre rutinas de entrenamientos, sobre el cuerpo humano, sobre los distintos aspectos de la formación atlética y del cuidado del cuerpo. Estas son las 3 secciones que van a formar parte de nuestro legado. Nosotros estamos muy satisfechos de poder hacer este legado y lo único que pedimos al ayuntamiento es que ponga una placa en nombre del legado, en nombre de nuestro padre. Estos libros lógicamente tratados con amor y con cariño, y estamos absolutamente seguros que en manos del ayuntamiento y en manos de los bejaranos estarán tratados con este mismo cariño. Y luego pues estamos absolutamente convencidos de que a nuestro padre le gustará especialmente esta donación. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a don Rafael. Muy bien. No quiere. La fase matinal. Que viene preparado para colgarla en la pared o ponerla así. ¿La ponemos en los libros? Muy bien, estimado alcalde, estimados amigos de la prensa, amigos todos, para mí, como hermano de Gonzalo, como miembro de la familia Santonja, una familia vinculada a Béjar, los Santonja a través de mi padre, los Gómez, el segundo apellido, a través de mi madre, y de Centenaria, la familia en la Sierra de Béjar y en la Sierra de Francia. Bueno, yo es poco lo que tengo que añadir al tema del legado. Voy a dar una pinceladita al área del deporte, que es un poco más mi área. Tengo la buena suerte, además de ser bejarano, de ser presidente de una federación internacional, la Federación Internacional de Fitness, que es una federación que cuenta con 190 países afiliados. Y esta federación organiza numerosos eventos. Uno de ellos va a tener lugar en septiembre y está vinculado a este legado. Con el exgobernador de California, con Arnold Schwarzenegger, organizamos en Madrid a finales de septiembre
un evento que tiene una presencia masiva de visitantes de más de 80 países y, por supuesto, muchos españoles, muchos madrileños. Y va a haber una dedicación dentro del área de la exposición a Béjar, a la covatilla y a las actividades de Béjar. Porque pienso que los bejaranos, un pequeño granito de arena como este del legado, tenemos todos que contribuir de alguna forma. Estamos orgullosos de la historia de nuestra ciudad, del pasado industrial, y creo que el Museo Textil es una gran obra. Muchas gracias, alcalde, por dar esto a los bejaranos y a la historia de Béjar, dar esta contribución, pero creo que hay que pensar en el pasado, en el presente y en el futuro. Gonzalo, una de las láminas que más gracia me hizo, Gonzalo, ¿puedes enseñar esa lámina de la Fiat? En el año 49, cuando Béjar estaba en el apogeo de la industria textil, en los momentos de más solidez económica, a alguien, a don Juan y a un grupo de bejaranos visionarios, se le ocurrió decir: vamos a buscar empresas alternativas. En aquel momento aquello se tomó un poco como, bueno, una excentricidad. No hubiera estado mal buscar empresas alternativas en aquel momento. Ya lo estoy leyendo. Es espectacular. Y a alguien se le ocurrió incluso decir: ¿por qué no intentamos con esta masa de trabajadores que tenemos en Béjar, que era una ciudad avanzada? Gonzalo me decía también que era la ciudad que tenía más porcentaje de trabajadoras femeninas en ese momento en España, de fuerza laboral. Traer a la Fiat a Béjar. Bueno, aquello entonces se tomó como una anécdota. No nos hubiera venido mal haber tenido una diversificación de industrias, pero siempre estamos a tiempo. Y yo particularmente creo y pienso como piensan muchos y como el ayuntamiento está haciendo, que ese futuro tiene que pasar por el ocio, el deporte, el ocio cultural, el ocio deportivo. A este tenor viene la colaboración desde el legado a Béjar en la actividad de la exposición que se va a hacer, el Arnold Sport Festival, que va a tener lugar en la Casa de Campo de Madrid del 25 al 27 de septiembre. Algunos ya lo conocen bien. Es un evento que, repito, con cita el año pasado se celebró con participación de visitantes de más de 80 países y va a haber un stand hablando de Béjar, hablando de la covatilla y hablando de su presente y de su futuro. Pues una pequeña contribución. El mundo del deporte. Béjar tiene mucho que decir en el mundo del deporte. Hemos tenido y tenemos grandísimos deportistas. Yo creo que dentro del espíritu de cada bejarano hay un deportista. A mí me hace mucha gracia cuando subo la sierra y veo personas de todas las edades paseando por la sierra. Hace poco en la sierra veo corriendo en la ceja del Calvitero a 3 o 4 bejaranos y digo, no, que subimos corriendo a la sierra. Entonces, Béjar tiene también mucho que decir. Béjar, ese turismo ecológico que ahora está tan en boga. Cuando yo era un niño con mi hermano, que subíamos con las monjitas al Castañar, veíamos que la gente cuidaba el entorno. O sea, eso es una tradición que está en Béjar. Y ahí tenemos mucho que decir. La belleza de los paisajes, la posibilidad del deporte, del tiempo libre. Entonces, eso, desde el legado, lo queremos plasmar en la donación de libros y de obras, pero también en todo lo que sea factible por nuestra parte, en la contribución a la difusión de Béjar como un lugar atractivo para el turismo de ocio y de historia. Y bueno, no tengo mucho más que añadir, salvo el agradecimiento al ayuntamiento de permitir a los Santonja continuar vinculados en una forma modesta, pero firme y entrañable a la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Si alguien tiene que hacer algún ruego, alguna pregunta. Bueno, ya he dicho que lo importante no es la cantidad, sino que van a ser libros muy singulares y muy pensados. No se trata de coger un arisco de libros y depositarlos en un sitio. Son libros que vienen muy controlados y que son muy pertinentes. Antes de finales de agosto van a estar entregados entre 300 y 400 libros y más o menos eso será lo que venga todos los años. Pero insisto, no son libros que vengan indiscriminadamente, sino libros ya muy valorados, muy pensados, libros unos que están en librería, es decir, que tienen vida comercial, y otros que están siendo muy disputados en el mundo de los anticuarios.
y otros que ni están en librerías ni en el mundo de los anticuarios, como este original de narraciones medievales, porque son obras absolutamente únicas. ¿Qué obra destacaría usted de la narración que tienen pensado hacer? Una obra que considere especialmente o especial para ustedes, ya sea por un cariño familiar o por la importancia que tiene la obra en sí? Bueno, pues este de narraciones medievales, este original, por ejemplo, estos 2 tomos originales de Don Juan con correcciones autógrafas, y que es un regalo de Don Juan a nuestro padre. Para nosotros, evidentemente, tiene un valor emotivo muy alto, y va a tener un valor emotivo muy alto los libros de arqueología de nuestro padre y algún libro que ha escrito él. Y luego hay obras económicamente de valor. Hay obras de valor. Hay este libro que acabo, los estatutos para el gobierno de la Unión Industrial. Este es un librito que puede ir perfectamente a una subasta. No está en ninguna biblioteca. Yo he hecho el cotejo y no está, porque es un folleto y los libros se solían guardar en bibliotecas, pero los folletos frecuentemente se perdían. Y hay algunos tomos de La Locomotora, una revista mítica en Béjar, que también se van a donar. Es decir, para la historia de Béjar, nosotros pensamos que es una donación esencial. Fíjense que este folleto, Estatutos para el Gobierno de la Unión Industrial, es que para un especialista pues tiene muchísimo valor, porque vienen detrás hasta los socios fundadores. Estos son los pioneros de una iniciativa asociativa, con valor para toda España. Igual que sobre la Plaza Mayor de Salamanca se hicieron todas las plazas mayores de América, estos estatutos crearon un modo de entender el gobierno de una ciudad industrial. Entonces, desde distintos puntos de vista, el legado va a ser muy, muy interesante, y va a llegar tanto, insisto, a las personas más eruditas y más interesadas en temas muy concretos, como a todos los bejaranos, que, como muy bien decía mi hermano, Béjar es una ciudad, en cada bejarano hay un deportista. Pero es verdad, de vez en cuando subo a la sierra con amigos, se quedan asombrados. De repente te pasan 4 o 5 muchachos corriendo, se quedan, no lo entienden. Hay que explicárselo, no lo entienden en absoluto, ¿no? Por cierto, tanto Rafael como yo somos nacidos en Béjar, y tanto Rafael como yo vamos a tener abierta la casa de nuestros padres. Es decir, ni se va a vender ni se va a arruinar, va a estar vivida. ¿Cuándo se va a hacer efectiva la primera entrega? Antes de final de agosto. ¿Alguna pregunta más? Vamos a pasar a firmar este protocolo. Que os lo van a...